Dentro de nuestro programa nos encontramos ahorita en la ciudad de Puno y precisamente en la Universidad del Altiplano, y estamos aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, y lo que tenemos aquí es la participación obviamente de todos los miembros de esta facultad, y precisamente nos honra la presencia del señor decano, el doctor Juan Haro, y quisiéramos darle las palabras para que nos pueda aperturar el evento hoy día en esta mañana. Doctor, le agradecería que pudiera acompañarnos unos minutitos para darnos unos saludos a las personas que están acompañándonos vía online. Muchas gracias, doctora Verónica. Solamente con la aclaración de que el doctor Haro está ocupado en este momento, voy a hacer la inauguración en mi condición de PAS, director de la Dirección Regional Agraria Puno, PAS, director del Departamento Académico de Ingeniería Agronómica. Me satisface bastante el evento que se está llevando a cabo, que vamos a inaugurar en este momento, sobre red de prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales, que desde luego involucra varios ejes temáticos respecto a medio ambiente, cambio climático, temas que también aquí en la Universidad Nacional Altiplano estamos trabajando a través de trabajos de investigación multidisciplinario, interdisciplinario, mismos que han sido presentados en otras ocasiones, pero no en la magnitud que CITES está conduciendo a nivel de Sudamérica, trabajo serio, responsable, que también lidera con CITES a nivel nacional. Por estos aspectos y muchos más, pues debo felicitar a la doctora Verónica, al doctor José Luis Soto, porque son los organizadores principales de este evento, y saludar a nombre de esta Casa Superior de Estudios a los colegas investigadores de los países que son parte de este gran proyecto CITES. Deseo la culminación exitosa de este evento, que va a ser un inicio para que en una segunda oportunidad pues el ambiente esté colmado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias, principalmente, repito, de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Como tal, damos pues por inaugurado este importante evento de nivel científico para el Perú y Latinoamérica, y por qué no decir para el mundo, porque los conocimientos son universales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, con estas palabras vamos a dar inicio a nuestro evento. Para nosotros es denominado el tercer webinar, y como nosotros ya tenemos acostumbrado en este webinar, nosotros mostramos todos los avances que hemos podido ir desarrollando los países que hacemos parte de este proyecto. Estamos hablando de Colombia, Chile, Nicaragua y Perú. Cada uno de nosotros va a poder participar y comentarnos sobre lo que está sucediendo dentro de las diversas tecnologías que se están desarrollando para tratar esta gran problemática que son los incendios forestales. Pasamos la PPT, por favor. Como una primera presentación del tema para aquellos que nos están acompañando y no conocen muy bien, en este momento, como les comentaba al inicio, nos encontramos en la región Puno, en la ciudad de Puno específicamente, y pues nosotros hemos decidido trabajar, les contábamos de los primeros webinars aquí en la región Puno, porque es una de las regiones que tiene mayor incidencia de incendios forestales, y es una preocupación nacional y, por qué no decirlo, también mundial, porque no solamente Puno, sino otras regiones y países diversos en el planeta están sufriendo de este mal, incrementado obviamente por lo que son el cambio climático, ¿no? Entonces estamos aquí como parte de este trabajo multidisciplinario con las otras instituciones de los otros países, intentando ver posibilidades tecnológicas que nos puedan ayudar a mitigar, a prevenir y rehabilitar si es que ya se dio el incendio forestal. Entonces, una de las cosas que encontramos, ¿no?, cuando uno hace una revisión rápida de lo que las noticias nos pueden estar comunicando, vemos, por ejemplo, aquí lo último, aquí mismo en la región Puno, encontramos una noticia del diario El Correo donde nos indica que ya van 210 incendios forestales en la región Puno durante el 2023. Estamos hablando de más o menos de
noviembre de este año esta información y pues es preocupante, ¿no? Como en una región podemos tener ya ese número de incendios y no es solamente decir qué es lo que sucedió en el incendio, pasó y ahora viene uno nuevo, etcétera, sino los daños que esto genera en todos los aspectos, económico, social, cultural, ¿no? Entonces es bastante difícil encontrarnos con situaciones de estas y decir cómo podemos salir de esa situación, o sea, qué podemos hacer para que esto se pueda revertir. Sabemos que se puede hacer mucho, pero a veces no tenemos las tecnologías adecuadas, no tenemos los mecanismos y herramientas adecuadas y eso nos retrasa muchísimo, y pues, pero las pérdidas no se retrasan, ¿no? Esas continúan. Siguiente, por favor. Aquí otra imagen de justamente uno de los incendios que aconteció ahora último en septiembre, el 23 de septiembre, si no, 27 de septiembre, aquí en la región Puno, justamente en la isla de los Uros, una región bastante turística aquí en nuestro país y en la región Puno, y pues para sorpresa de todos los peruanos, cuando vimos la noticia decíamos, ¿qué está sucediendo? Y lo increíble era que no se podía hacer nada para poder revertir esta situación, a no ser que esperar que la naturaleza sea la propia que haga que este incendio se apague, ¿no? Porque eso es lo que reportó también INDECI, en que simplemente estaban esperando que termine porque no se podía hacer más nada. Bueno, preocupante, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y como les recordaba desde la última webinar, estamos hablando de que el cambio climático y medio ambiente, ¿no? Decimos aquí, está reportado por la ONU, nos indica que crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, sequías e incendios forestales como tal, que es el tema que nos trae aquí en esta reunión, son algunos de los eventos que cada vez con mayor incidencia provocan centenares de muertes, afectan la producción de alimentos, destruyen infraestructura y obligan a la población a desplazarse de la región, ¿no? La Agencia Meteorológica de la ONU llama a acelerar el cambio a las energías renovables. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, tecnologías que podemos implementar y sobre todo, para nosotros decíamos, la prevención es lo más importante. Creo que sería la herramienta fundamental para tratar esta problemática. En fin, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como científicos, como investigadores? Estamos intentando conseguir tecnologías que puedan aportar a precisamente la prevención, a la mitigación y si ya sucedió, a la rehabilitación. Es lo que estamos intentando hacer los 4 países que somos parte de este proyecto estratégico. En este proyecto, como les comentaba, estamos participando Chile, Nicaragua, Perú, Colombia, ¿no? Y siguiente, por favor. Cada uno de estos países con grupos de investigaciones en diferentes universidades, cada uno se va a presentar ahora y nos va a contar un poquito de lo que están haciendo y de los logros que han tenido. Podemos ver dentro de este esquema que cada uno de los países aporta desde diferentes expertices, ¿no? Nosotros decimos Perú, podemos hablar de algunas tecnologías de rehabilitación, de restauración, con algunos materiales que estamos sintetizando, bien, no es nuestro expertise, lo estamos haciendo y también vamos a pasar esa información a los países miembros. En tanto también los otros países como Colombia que trabajan en la parte de prevención, en la parte de observar si se va a dar o no un evento, ¿no? Entonces ellos nos van a contar qué es lo que están haciendo en esa parte. Igualmente Chile, tratando de trabajar con tecnologías de sensores para poder saber en qué momento se puede dar y podemos mitigar así los efectos de los incendios. También nos contarán qué es lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, seguimos. Cada uno va a tener la oportunidad de escuchar un poquito a cada uno de nuestros colegas investigadores de los otros países. Así vamos a comenzar con Colombia. Él nos hablará sobre un tema muy puntual que ellos han estado trabajando, sobre evaluación de riesgo por incendios forestales, precisamente en Colombia, que esto se puede irradiar para los otros países miembros del proyecto también. Chile también nos contará varios logros que han tenido dentro de todo este desarrollo de la investigación. Igualmente nosotros en Perú nos enfocaremos en 2 aspectos importantes, la parte de aspectos socioeconómicos específicos que van a afectar el riesgo cuando se presentan incendios forestales, y luego hablaremos de la reforestación de áreas afectadas o vulnerables a incendios forestales usando 2 materiales nuevos
dentro de este tópico, que son los hidrogeles y nanopartículas, ¿no? Ya les comento, Nicaragua ha tenido un inconveniente, no va a poder participar con nosotros, pero en algún momento nos van a compartir también sus logros. Por hoy vamos a tener la participación de los 3 países. Entonces, ahora sí le vamos a dar paso a nuestros colaboradores allá en Colombia, y vamos a dar paso a la doctora Eli para que nos cuente un poquito sobre los logros que tienen en Colombia. Listo. Vale, bueno, aquí en Colombia, desde la Universidad Sergio Arboleda, la titulé Evaluación del Riesgo por Incendios Forestales en Colombia. Nuestro programa, pues obviamente es financiado internamente por MinCiencias y pues por CITEP dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Trabajamos en el marco del proyecto Red Premia, como ya nos lo habían anunciado, y nosotros internamente dentro de la universidad lo que hicimos fue trabajar en temas de, pues como ese análisis en Colombia de que estaba sucediendo. Tenemos un histórico con 45 millones de hectáreas de bosque primario húmedo. Ustedes fue un verdadero medido en emisiones de CO2 de casi 160 megatoneladas, lo cual genera pues una incidencia importante dentro de todo el efecto que pueda tener a nivel nacional para el cambio climático. Enfocado en esa pérdida de cobertura, pues nosotros hemos decidido revisar esas alertas de incendio que se daban en Colombia. Vemos que los históricos pues nos muestran que aumenta, tiene picos relacionados principalmente con temas de meteorología, aunque relacionados con temas de pérdida de cobertura vegetal solamente los que se provocan por incendios terminan afectando un 6,7% de pues como toda esa cobertura total que se tiene en Colombia. Los incendios, como ustedes pueden ver en nuestro país, afectan principalmente en unas épocas climáticas en las cuales las condiciones meteorológicas pues, nos generan una mayor propensión a que se empiecen a incendiar nuestras coberturas, y están relacionadas con áreas en las cuales la población no tiene esa capacidad de respuesta. Mirando el riesgo climático como no solamente la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición, sino también la capacidad de respuesta que tiene la comunidad, nosotros desarrollamos un marco de referencia en el cual realizábamos toda la parte de predicción con redes neuronales de cómo sería el incendio, y durante el segundo año de nuestro trabajo pues ya le incorporamos el tema de vulnerabilidad y la capacidad de respuesta que tiene la población. Entonces generamos a partir de esto pues todo un sistema en el cual logramos tener un framework, un marco de trabajo que nos permite entonces tener las predicciones de la red neuronal e involucrarlas junto con la capacidad de respuesta que tienen las poblaciones frente a estos riesgos que se presentan. Lo que buscamos entonces fue diseñar ese marco de trabajo para analizar el riesgo en Colombia, como les decía, buscando el sistema de alerta temprana, principalmente con la red neuronal que nos permitiría predecir, y buscar entonces la forma en la cual se podría reducir ese riesgo que tenía la comunidad frente a la capacidad de respuesta. ¿Cómo lo trabajamos? Pues primero se analizaron las frecuencias de alertas de incendios en todo el país. Miramos qué relación tenía con centros poblados que tuvieran mayor número de población cercana, y esto lo llevamos entonces a áreas que nos pudieran entonces dar una priorización, y para eso dentro del país pues se identificaron 2 departamentos. El departamento de Cundinamarca, que se encuentra en el centro, y el departamento de Magdalena, que se encuentra en la parte norte de nuestro país, que tienen además pues, sistemas diferentes. Ustedes se dan cuenta que en el centro pues tenemos la capital Bogotá, y acá pues son áreas que están más alejadas de la capital, sin embargo encuentran una relación importante en cuanto a frecuencia de incendios y número de habitantes. Nosotros entonces enfocamos esa predicción y ese análisis de riesgo en estos 2 departamentos, principalmente porque queríamos identificar variaciones y que el sistema nos funcionara en ecosistemas diferentes. Tenemos entonces ecosistemas de bosque, andamio y páramo en todo lo que es la parte central
del ecosistema del país, y en la parte norte tenemos bosque seco tropical, que ustedes pueden observar aquí cómo las vegetaciones cambian. Tenemos entonces vegetación más seca para la parte norte del país, y en la parte central pues un bosque andino con una alta humedad diferente. Entonces queríamos probar si para estos dos ecosistemas funcionaba igual nuestro sistema de predicción, y pues evaluar ese riesgo y la capacidad de respuesta que tenía la comunidad. Buscamos entonces para la amenaza de incremento del índice de fuego, el FWI, que estaba estandarizado. Miramos para la exposición a esa ocurrencia de incendios forestales y la predicción que nos podía dar. En susceptibilidad de cobertura vegetal, pues la parte de vulnerabilidad que podría tener los diferentes ecosistemas con sus coberturas vegetales, y en respuesta teníamos entonces esa respuesta socioeconómica, en la cual veíamos o valoramos tanto la parte social como económica también dentro del sistema. Ese análisis de eventos de incendios entonces lo vimos por esa importancia que tuviera la cobertura y la capacidad de combustión que puede tener, y la calidad de esa vegetación en la cual estaba, si era una vegetación pues que tenía una buena calidad o no, y que permitía o no esa incorporación más que incorporación, una mayor capacidad de combustión que pudiera entonces llevarlo a que el incendio se prolongara el tiempo y fuera o tuviera una incidencia mayor dentro de todo el territorio en el cual estaba afectado. Para la metodología de análisis de vulnerabilidad, entonces se hizo una revisión de vulnerabilidad global, miramos qué información teníamos de vulnerabilidad social y ecológica, diseñamos específicamente para Colombia un índice de vulnerabilidad global, en el cual pues, nos permitía entonces identificar parámetros, indicadores que teníamos dentro del país y que podíamos, a partir de información secundaria, empezar a trabajar. ¿Qué encontramos? Como ustedes ven aquí, es la forma en la cual con eso estimar del 17 al 2022 nos da el satélite una predicción aproximada de 3 horas en una resolución de 44.5 kilómetros, el cual se llevaba entonces a la probabilidad de incendios, y esa tinción, pues esa agregación de píxeles era lo que me permitía tener entonces la susceptibilidad con la vulnerabilidad que pudiera tener el sistema. Esto lo llevamos entonces a que los diferentes tipos de cobertura y nos permitía entonces identificar dónde podría estar esa cobertura siendo pues o estando más propensa a combustión. La vulnerabilidad global entonces la definimos para Colombia en 6 criterios. Dentro de la vulnerabilidad de tipo socioeconómica está la ocupación en la interfaz urbano-forestal, la colindancia que tuviera con coberturas vegetales que fueran susceptibles a incendios, y la capacidad de respuesta que se da por un índice municipal de riesgo de desastres que está ajustado a esa capacidad de respuesta. La parte de vulnerabilidad económica la tenemos por el tipo de cobertura vegetal. Entonces, nuevamente, esa adaptación al fuego, la capacidad de combustión que tiene, si tiene o no, por ejemplo, una humedad dentro de su cobertura vegetal importante para evitar que se propague el fuego. Ecosistemas estratégicos, y es que para el país nosotros ya tenemos una lista roja de ecosistemas en el cual se evalúan amenazas no solamente como la deforestación, como el aumento de la barrera agrícola, como temas de qué tan amenazada puede estar ese territorio, y nuevamente la interfaz urbano-forestal, pero buscándola con ese espacio o ese lugar que tenía de distancia con centros urbanos que podrían afectar o que podrían estar afectando esa cobertura vegetal. Una vez entonces unimos, ahora ese fue el índice de vulnerabilidad final que tenemos con ponderaciones diferentes de acuerdo a la literatura, pues qué tan importante era o no. Esto lo llevamos entonces, ya teníamos amenaza, fuego, capacidad de respuesta, y pudimos entonces evaluar ese riesgo con el índice de vulnerabilidad global para los 2 departamentos. Encontramos que el departamento tiene zonas en las cuales pues hay muy bajo riesgo, y otros en los que es muy alto a pesar de tener, si ustedes ven, esta es Cundinamarca, es la parte central del país, y lo que estoy mostrando con la flechita es Bogotá, la capital, tiene
zonas en las cuales hay un alto riesgo, pero también otras en que es bajo o muy bajo. Esto pues se podría observar principalmente porque en la zona que tiene un alto riesgo son áreas donde hay una zona rural muy grande, muy extensa, y la capacidad de respuesta de, por ejemplo, cuerpos de bomberos en esta zona son muy bajas. Entonces aquí hay una oportunidad de mejorar o de incorporar estrategias de gestión que puedan evitar o puedan disminuir ese riesgo en esta región. En la parte Caribe, ustedes se dan cuenta, este es el Magdalena, en lo que les mostraba al principio como la zona norte del país, pues encontramos un riesgo alto, principalmente en colindancia también con áreas protegidas que podemos ver en esta zona norte, áreas de parques nacionales que pueden estar afectadas porque tienen pues un sistema o un complejo conflicto socioambiental, pues porque las personas utilizan en áreas adyacentes para su vivienda y muchas veces por no tener acceso, por ejemplo, a temas de electricidad o gas para cocinar, terminan haciendo incendios para sus cocinas o para cultivos que pues genera o puede aumentar la capacidad de combustión, pues de incidencia de fuego y combustión por la alta vegetación que encontramos en esta zona de bosque seco tropical. Tenemos entonces que el riesgo de vulnerabilidad, si ustedes se dan cuenta, pues termina siendo bajo, aunque el riesgo era alto. El riesgo y el índice, aquí vemos ya la probabilidad de ocurrencia y el riesgo de incendio, varían de acuerdo a la región y por lo que hablábamos de la capacidad de respuesta que puedan o no tener. Esta zona es lejos de la capital de Magdalena se encuentra más o menos en esta zona, entonces por eso la diferencia es tan alta en cuanto a la incidencia o la probabilidad de ocurrencia que se pueda tener. Este se hizo específicamente para el 27 de diciembre del 2020, que era cuando se hizo la predicción como tal. ¿Qué podemos encontrar? Pues que este marco de vulnerabilidad podría ser adaptado para otros países, siempre y cuando tenga la disponibilidad de datos, así como nosotros en Colombia logramos a partir de entidades gubernamentales tener los datos, analizarlos y generar los indicadores. Nosotros pues tenemos una fortaleza frente a esas bases de datos que tenemos y que podrían o que nos están ayudando a prevenir ese riesgo. Nosotros también vemos que esa con esa capacidad de respuesta de la comunidad, disminuir esa vulnerabilidad. Obviamente estos datos pues, que estamos generando están publicados, ya llevamos 3 artículos en los cuales hemos analizado no solamente en Magdalena, Cundinamarca, hace poco salió uno para la zona sur de Colombia, que es el Amazonas, donde también entonces eso nos puede ayudar a generar estrategias de gestión y planificación para adaptarnos al cambio climático y pues obviamente todos los efectos que pueda traer para el territorio y pues en este caso la incidencia en incendios que cada vez es mayor por el aumento de temperatura. Eso sería todo desde Colombia. Gracias, Eli. Muy interesante toda la plática que nos has pasado ahora. Y bueno, hay muchas cosas que se puede hacer, ¿verdad? Bien, vamos a pasar ahora a la presentación de Miguel, del doctor Miguel desde Chile. Él nos comentará sobre los logros también que se están logrando por allá dentro de este top. A ver, Miguel, si puedes pasar ahí tu diapositiva. Adelante, Miguel. Gracias. Entonces, bueno, justamente por parte del Grupo de Chile, la idea es que nosotros nos complementemos entre todos los países involucrados, participantes, y entonces considerando por un lado que el Grupo de Colombia está enfocado en la predicción de los eventos de incendio, poder de alguna manera anticiparse. Eventualmente tenemos que ser capaces también de detectar un incendio si es que esto llega a ocurrir. Entonces nosotros estamos concentrados en lo que es el prototipado de estaciones de medición, de nodos de medición. Ahí hemos pasado por varias versiones, desde una versión 0, las primeras pruebas con las tarjetas, midiendo con el sensor respectivo, después incluyendo un encapsulado muy rústico, muy rudimentario, y después actualizándolo ya un encapsulado un poco más robusto.
sorprendió por las distintas versiones del prototipo que hemos. Parte de los entregables que hemos desarrollado, en particular este año, co-supervisé una tesis de posgrado de magíster en ingeniería informática, en donde se desarrolló una plataforma en donde se hace monitoreo y se envían alertas también en caso de detectar focos de incendio. Pero nosotros, más allá de poder monitorear en la web, en verdad los final que tenemos ya planeado terminar dentro de lo que es el tercer año de ejecución para Chile, es el análisis de las mediciones. Entonces, la idea de nosotros es poder hacer una predicción, no de cuándo ocurre el incendio, sino que hacer una predicción de si el sensor que está tratando de detectar un incendio, si es que ese sensor está dando lecturas regulares o está dando lecturas anormales. Ahora, finalmente eso se reduce a intentar predecir de alguna manera el patrón o el comportamiento, o identificar el patrón de algún sensor, de algún instrumento de medición. Entonces, en particular, en el primer caso lo colocamos a un tipo de sensor y a un modelo para ese sensor específico. Entonces, para este caso, por ejemplo, las primeras pruebas que hemos estado haciendo son como para predecir anomalías de lectura en un sensor de temperatura, en particular el que tiene el modelo de DHT11. Entonces, aquí la idea es que son un archivo con dos columnas, una columna que tenga la fecha de medición o el instante de medición y el otro que tenga la medición como tal. Entonces eso, y bueno, eso sumado también, por otro lado, ese sistema es previamente entrenado con datos que nosotros nos proveemos de sensores de DHT11 que nosotros sabemos que están tomando lecturas correctas, lecturas normales. Y como parte también de las actividades de difusión que hemos organizado talleres de distintos tipos, taller presencial en Bogotá, en Colombia, aquí está el estudiante Francisco Arevalo relatando el taller. Hemos también organizado talleres remotos, en donde habilitamos una plataforma web, en donde podemos manipular equipos físicos que están físicamente en cierto laboratorio, pero lo manipulamos a través de una página web. Y organización de talleres virtuales también, usando un simulador, en particular también hay que todos y todas invitados para el taller virtual que vamos a estar haciendo mañana en el contexto de esta misma actividad. Eso es por parte de los avances, los principales avances de forma muy resumida respecto a lo que hemos hecho por parte de Chile. No sé si habrá alguna consulta, algo que quisieran consultar. Gracias, Miguel. No sé si aquí alguien de los que están presentes quisiera hacer alguna pregunta, tal vez, una duda, algún comentario. A ver, relacionándolo al trabajo que ustedes hacen, cómo esta tecnología podría aportar, ¿no? Miguel nos ha contado sobre sensores, ellos son de la Facultad de Informática Robótica y ellos lo que hacen es aplicar esa tecnología para poder ver, por ejemplo, captar parámetros del medio ambiente y de esa forma predecir si puede darse más adelante un problema de incendio forestal, que es el caso nuestro, ¿no?, de lo que estamos estudiando. Entonces, por ahí que podemos rescatar algo de información. Y como ya lo comentó, los talleres de difusión que se están realizando en diversos países, los que hemos visitado, se realizan en Colombia y mañana tendremos uno aquí, precisamente en la facultad. Entonces estamos haciendo la difusión, ya tenemos los inscritos, ¿no, Rosy? Ya tenemos los 40 inscritos, Miguel, por si acaso, ya te confirmo. Son los 15 presenciales y los 25 online. Entonces ellos aprenderán un poquito de esta tecnología que están implementando ahí en Chile. Y qué bueno si pues aquí en la facultad pudieran agruparse los estudiantes y pudieran formar, ¿no?, ese grupito de investigación dentro de ese ámbito también, que es muy importante. Entonces ustedes que son docentes, los que veo aquí, deberán convidar a sus estudiantes para que puedan siempre ser partícipes de este tipo de eventos. Como decimos, son gratuitos, los estamos haciendo de esa forma porque como son proyectos financiados, lo que queremos hacer nosotros los investigadores académicos es difundir, ¿no?, conocimientos, y eso es lo que queremos, que los chicos los adapten, los tomen como suyos y hagan tecnología, ¿no?, en los diferentes países que hacen parte de los países miembros ahora, Chile, Colombia, Perú, Nicaragua. Entonces,
Por ejemplo, como les decía al inicio, nuestra expertise como Perú no es dentro de ese campo, pero podemos aprender y eso es lo que hacemos trabajando de forma multidisciplinar. ¿Ok? Muchísimas gracias. Parece que no hay todavía ninguna pregunta, Miguel, tal vez mañana en la charla, en el taller, ahí van a aparecer un montón de preguntas, imagino que sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Continuamos ahora con la parte de Perú, me parece, ¿no, Rosy? Nos toca a nosotros a comentarles un poquito sobre dos aspectos. De hecho, hemos trabajado en varias líneas enfocadas en materiales hechos en laboratorio y por qué no proponerlos para que se hagan en industria y luego sirvan de herramientas útiles para nosotros como investigadores y también para la sociedad en el momento que tengamos que enfrentar situaciones como la de los incendios forestales. Ahí Rosy me va a colocar la presentación. Factores socioeconómicos. Entonces yo les voy a comentar un poquito sobre esto. Nosotros en el grupo de investigación que formamos aquí en Perú, lo iniciamos con investigadores de la Universidad de San Marcos. En ese momento el doctor José Soto estaba con nosotros participando en proyectos de investigación vinculados a San Marcos. Ahora ya es grato para nosotros saber que él está por aquí en esta universidad y por eso mismo estamos haciendo ese lazo para que también la Universidad del Altiplano pueda formar parte de estos grupos de investigación y extender las investigaciones sobre estas diferentes líneas. Nosotros comenzamos en ese momento con un proyecto sobre preparación de materiales tecnológicos, le decimos nosotros, porque son los hidrogeles y nanopartículas. ¿Qué son los hidrogeles? En términos simples, son materiales que nos ayudan a retener agua. Y eso nos puede ayudar cuando pensamos qué nos está faltando en el planeta, por qué nos está faltando reforestar, por qué los ambientes se nos están secando, por qué el impacto del cambio climático está favoreciendo a los incendios, por qué precisamente los suelos están secos, por qué pues los estamos deforestando. Entonces, si podemos implementar tecnologías que comiencen a reforestar, dándoles la oportunidad que puedan tener ese recurso hídrico, favoreciéndolos para que crezcan, entonces estaríamos revirtiendo ese fenómeno al que nos está llevando a grandes problemas, ¿no? Como ya les voy a mencionar ahorita sobre qué factores socioeconómicos inciden en los incendios forestales. Entonces, este estudio comienza con el doctor Saulo Larte, él es puneño también, ¿no? El puneño en este momento se encuentra, no sé si está aquí en Puno, no, está en Argentina me parece, ahorita trabajando por allá. Entonces él ha hecho parte de este proyecto en este análisis porque él es especialista en desarrollo rural. Él es egresado de la UNA también, entonces es hijo, ¿no?, de aquí, ¿no?, su alma mater. Y él ha hecho el estudio, ha levantado información sobre estos diferentes aspectos que a veces no los tomamos en consideración. A veces decimos que en investigación, a veces todo científico no tiene nada que ver con la parte social, y eso es contrario, porque la parte social es un impacto importante, porque las tecnologías se van ¿a dónde? Se van a la sociedad, y si la sociedad no las asimila, no las entiende, entonces la tecnología no se implementa, no se implanta dentro de lo que queremos revalorar, ¿no es cierto? Entonces era para nosotros fundamental entender cómo esas tecnologías podrían ingresar dentro de nuestros ámbitos sociales y cómo impactarían dentro del aspecto económico. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Él ha levantado información visitando las diversas comunidades de aquí de Puno. Como es puneño, conocía un poco la región y además, como les dije al comienzo, habíamos enfocado en la región Puno porque sabemos que hay mayor incidencia de incendios forestales en la región. Entonces teníamos que entender un poquito qué está sucediendo. Sabemos que los aspectos culturales en nuestros diferentes países latinoamericanos es al inicio de los cultivos. ¿Qué hacemos? Preparación de los terrenos. Y muchas veces prendemos fuego. Es parte de nuestra cultura. No les podemos decir hoy en día a la gente: oiga señor, usted no va a prender fuego en su chacra porque eso puede provocar un incendio. No nos van a hacer caso, porque simplemente, pero lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo, mi bisabuelo. Yo cómo voy a parar de hacer, ¿no? Es que estamos en situaciones en que tenemos que saber conversar con la persona, enseñarles a que ciertas condiciones pueden favorecer a que se genere un incendio. Entonces, ¿cómo ayudarle? Porque no es solamente decirle no lo haga, sino es decirle cómo podemos mejorar esa situación donde tú puedas sí prender fuego, pero de forma controlada y que no se nos escape de la mano. Porque hacer un incendio, pues hablar de un incendio significa que se escapó de la mano el fuego. Porque yo puedo hacer fuego, pero si lo controlo, listo, acabó y no pasó nada. Pero si se escapó de la mano, a eso ya le llamamos incendio. Y decimos incendio forestal porque comienza a arrasar con toda la floresta, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí en esta segunda slide vemos las fotografías de los incendios que él ha ido recorriendo, porque cada vez que se escuchaba una comunicación por la radio, incendio forestal, corría y se iba, alquilaba una moto y se iba y con la cámara iba a fotografiar, claro, no entraba al foco mismo, ¿no? Porque es un riesgo obviamente, pero intentaba captar dónde se daba, qué foco, y luego visitaba la comunidad, saber qué cosa había pasado, cuál habría sido el motivo del incendio. Entonces él ha ido recopilando información a lo largo de un año. Esto lo ha hecho en el 2020, toda la recopilación en diversos lugares. Él ha enfocado los incendios en esta región de Melgar, en Ayaviri, y se ha reportado un montón de informaciones y un montón de incendios al respecto. Y él ha ido sacando las conclusiones a través de encuestas también, esa comunicación directa con el poblador, diciendo qué pasó, qué sucedió, cómo se dio esto, ¿no? ¿Por qué? Es para saber las causas y también luego saber cómo podemos revertir esa situación. ¿Seguimos? Entonces, él lo que nos presenta aquí es, ya haciendo el análisis de cuáles serían entonces esos factores, después de recopilar esa información, y nos habla de dos tipos de factores, directos e indirectos. Los directos son actividades de producción agropecuaria, agricultura, ganadería. Obviamente necesitamos terrenos para agricultura y para ganadería. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a comenzar a limpiar los terrenos, y para limpiarlos prendemos fuego. Es lo más fácil, ¿no? Prendemos fuego, limpiamos y ya está. Podemos cultivar, podemos tener ganado en la zona, pero a veces se escapó de la mano eso y generó el incendio, ¿no? Y ahí tenemos luego pérdidas de vidas humanas también y vidas no humanas, decimos. A veces pensamos solo que los humanos se nos fueron, pero ¿y los animalitos que se queman? ¿No? Todo el ganado, toda la inversión que tenía el pobre poblador se nos fue. Entonces, esos aspectos son importantes. Ese es un factor determinante que puede directamente producir un incendio forestal. Actividades económicas culturales, ahí él menciona, por ejemplo, turismo rural, fiestas religiosas, festividades familiares, ¿no? Se prenden fogatas, se hacen quemas específicas, uso de fuegos artificiales u otros materiales que parece incierta la cosa. Pero ¿cómo eso, una fiestita normal, podría generar un incendio? Es que se ha visto que sí, llegó un fueguito por allá, llegó a una zona donde tú no estás, pero llegó más allá y estaba el ambiente propicio para que se inicie el fuego y se inició. ¿No? ¿Y quién lo hizo? No, nadie sabe, ¿no? Se inició nomás el fuego. Entonces, pues, son factores que se han ido recopilando de información y se han concluido en que es un factor directo que provoca incendio forestal. Siguiente, por favor. Tercero, actividades urbanas a infraestructura vial también. El hecho de, nuevamente, ¿no? Abrir espacio para construir vías, ¿no? Y construir áreas urbanas también ha provocado y se toma como factor directo para un incendio forestal. ¿Por qué? Porque hay materiales, hay residuos, ¿no? Justo ayer comentaba con alguna colega que me decía, bueno, nosotros, sí, con los bomberos, ayer estuvimos comentando con los bomberos de aquí de Puno, y comentábamos diciendo, sí, suceden incendios y no sabemos por qué en áreas donde hay mucha agua, el fuego sale pero como si estuviera con un combustible ahí, pero hay agua, o sea, ¿qué pasó, no? Es que ahí hay que entender la dinámica del fuego. El fuego no se da solamente porque hay una pajita, sino porque hay una pajita, hay aire, hay oxígeno y hay un punto de ignición, ¿no? O sea, tiene que haber una temperatura adecuada para que se dé. O sea, tres elementos. Si esos tres elementos están presentes, el fuego se inicia. Entonces, si tenemos combustible, ¿no? O sea, material combustible, no significa petróleo, sino material combustible, el fuego se va a dar si hay oxígeno y si alcanzamos una temperatura de ignición que comience el fuego, ¿no? Entonces yo le decía a la señora, a la brigadiera ahí que me atendió, ¿no? Le decíamos, es que depende, al lado del agua puede estar un combustible, y si el combustible está, el oxígeno está, y ya el fuego se inició, eso se va a ir, pero corriendo, ¿no es cierto? Entonces, cuestiones, ¿qué materiales tenemos? Después de desecharlos, cuando hacemos construcción, pueden haber materiales combustibles que se quedaron en zonas de floresta, y cuando se prende, eso es un poco de incendio, ¿no? Luego, gestión local, nacional, inadecuadas de quemas, le decía, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada culturalmente a hacerlo, pero si no hay un control sobre ellos, si no les enseñamos que el cambio climático puede estar incidiendo sobre el aumento de esos factores que van a generar el fuego, pues ahí pues no vamos a avanzar mucho, ¿no es cierto? Entonces habla, ¿cómo hacemos esa gestión para enseñar a la gente que las cosas deben ir cambiando un poquito para mejorar sobre el control?
Siguiente. Y los indirectos, hablamos de dinámicas mercantiles contaminantes, hablamos de industria, ¿no? Minera, mucho en esta región, que bota contaminantes, y esos contaminantes muchas veces son combustibles, ideales para generar fuego. Entonces, si eso se encuentra con las condiciones adecuadas, punto de ignición, oxígeno, eso se prende y se genera un anhelo, ¿cierto? Luego, legislación sin alcance aplicativo real. Muchas veces decimos, no, pero no nos permite la legislación ir más allá. No hay ley, no hay reglamento, porque muchas veces lo hacemos dentro de oficinas y no vamos a la misma comunidad y conocemos la realidad. A veces nos falta mucho eso en las facultades, ¿no? Los chicos aprenden a hacer cosas dentro de los laboratorios, pero cuando tenemos que aplicar a la realidad, o sea, nunca fuiste a visitar, nunca supiste cómo funciona allá, ¿cómo crees que tú lo que estás haciendo en oficina va a funcionar para allá? Entonces no recogemos la realidad como tal, ¿no? Y es importante eso tomarlo en cuenta. Planificación, planes, propuestas desconectadas de la realidad, lo mismo, ¿no? Sigue lo de arriba, a veces todo lo que se planifica para controlar un incendio forestal, a la hora de la hora no funciona, porque cuando vamos en campo no es lo mismo que yo escribí en papelito, ¿no? Siguiente. Sistema de información deficiente. Entonces, cuando hay un incendio forestal en unas regiones alejadas de aquí de la ciudad, ¿cómo se comunica? Para que llegue por lo menos al bombero, que es el primero que debería ir a actuar, ¿cómo se comunica? La comunicación no es fácil, ¿no? Entonces, hay que ver esas formas, esos canales de comunicación más eficientes. Desinterés colectivo por interés comercial, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, un incendio allá no me afecta a mí. O sea, estoy en Lima, no pasa nada porque a mí no me afecta. Allá uno que se siga quemando ya será su problema. Pero no vemos el impacto que se genera, ¿no? Hablábamos al inicio de que el 27 de septiembre se inicia un incendio en la isla de los Uros. ¿Cómo nos afecta como país a nosotros? En la parte turística. ¿Por qué? Porque si se quemó, imagínense, desaparecen los Uros, nos quedamos sin una fuente cultural valiosísima, ¿no? Entonces, culturalmente nos afecta y económicamente va a llegar a afectarnos, ¿no? Porque no va a haber, si tenías alguna agencia de turismo que llevaba gente para allá, ahora ya no hay más los Uros, ¿qué hacemos? Perdiste el cliente, ¿cierto? Fomento de la ideología del crecimiento económico, emprendedorismo, mercantilismo, progreso, ¿no? Entonces aquí hay mucha discusión, queremos progreso en nuestras ciudades, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de acabar con el medio ambiente? Tampoco es así, ¿no? Entonces tenemos que revertir esos pensamientos y plantear condiciones adecuadas de cómo se debe progresar en una sociedad. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión entre los indirectos, ¿no? El análisis final, siguiente, dice, la propuesta que se hace de un modelo de gestión socioeconómico-social, porque todo este análisis va hacia algo, dice, ¿cómo entonces, sabiendo que existen estos factores directos e indirectos que pueden incidir en un incendio forestal, ¿cómo hago para que esto no suceda o para que esto se disminuya, ¿no? Entonces lo que él plantea dentro del estudio, del análisis de diferentes puntos de vista teóricos y recopilando información vivencial con las personas de ahí, decimos, hay una propuesta que dice, ¿por qué no pensamos en el summa causale? ¿Qué es el summa causale? Es una traducción del quechua, para nosotros en el español sería el buen vivir. Entonces todos quisiéramos eso, ¿no? El buen vivir, todos vivir en armonía. Y para vivir en armonía no es solamente yo y mi vecino, nada más, yo y mi familia nada más, sino es yo y mi sociedad. ¿Y mi sociedad quién es? Es la universidad, es la autoridad, ¿no es cierto? Es la gente del campo, es la gente de la ciudad, o sea, todos debemos tener un mismo pensamiento. Yo quiero vivir bien donde me encuentre, con quien me encuentre, al lado de quien me encuentre, ¿cierto? Dentro de una sociedad que me va a beneficiar tanto en el aspecto económico, porque puedo trabajar y si las leyes y los reglamentos están bien, voy a tener los beneficios que merezco, ¿no es cierto? Va a haber competencia leal, en fin, entonces es un buen vivir, ¿no? Es ser un pensamiento más agradable para cualquier uno. Entonces, ¿qué es lo que se plantea dentro del aspecto de los incendios forestales? Decimos, tenemos la parte ambiental y la parte cultural y la parte política y la parte tecnológica. Son 4 aspectos que están ligados. En el aspecto ambiental decimos cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Si yo no vivo en la ciudad, vivo en el campo, yo sé que el campo tiene su dinámica, tengo que respetarla y tengo que cuidarla. Dentro de la ciudad lo mismo, ¿no? Entonces aspectos culturales son parte de nuestra cultura, tradiciones de quema, por ejemplo. Entonces yo simplemente no voy a cerrar los ojos y decir, bueno,
ellos que hagan, que se quemen y no, sino saber cómo culturalmente podemos ayudarlos a que esas situaciones no los lleven a riesgos. Políticos, ¿cuál es el factor político? O sea, ¿qué hacen los políticos nuestros para visualizar cuál es la situación cuando se va a presentar estos problemas de incendio? ¿Cómo se puede prevenir? Sabemos que se está aumentando, pero ¿estamos haciendo algo al respecto? ¿No? La parte tecnológica, ¿cómo estamos haciendo para decirle a la gente, sí, no lo hagas, pero sí, pues, pero dame una alternativa? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, buscando alternativas, diríamos saludables, de forma que la tecnología nos pueda ayudar, pero no nos pueda también traer cosas negativas, ¿no? Eso es lo importante también. Entonces, esos 4 factores están siempre condicionados a un buen vivir de una sociedad. Entonces decimos, sí, dentro de la participación colectiva y la economía circular son 2 líneas que deben estar bien claras para nosotros. Como dice, ¿no? Hay el comportamiento social y actividades económicas. El comportamiento social es decir, cómo nosotros dentro de una comunidad nos comportamos. Entonces ahí dice, participación colectiva, todos debemos apoyarnos, todos debemos contribuir con algún tipo de mejora. Si yo vivo el campo, yo digo, muchos chicos aquí en la universidad vienen de familias que viven en el campo, ¿no? Y culturalmente ellos saben cómo se maneja el trabajo en el campo. Entonces, ¿por qué no decirles desde aquí de la universidad, decir, mira, hay tecnologías que pueden ayudar a mejorar esa quema, por ejemplo, en la época que inicia los cultivos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no vaya a generar algún riesgo en la familia? Comenzando por ahí. Entonces, participación colectiva, no dejar de lado, todos teniendo ese mismo pensamiento bueno para todos. Y la economía circular, sabes que todos los desechos, por ejemplo, hoy en día hablamos, ¿no? Nada es desecho, todo es reaprovechado. Entonces, hacer que muchas cosas que pueden ser desechadas sean aprovechadas, ¿no? Yo a veces, no, el campo aguanta todo y le botamos basura, pero, ¿no? Ayer justo leía un pequeño reportaje sobre la acumulación de basura en Latinoamérica. Es alarmante, porque la gente, como no está preparada culturalmente, simplemente cualquier cosita bota, ¿no? Sabemos solo de las cositas de las bolsitas, ¿no? Que las han prohibido ahora, pero igual si nos las siguen dando, igual nosotros culturalmente, ¿qué hacemos? Las recibimos y las acumulamos y luego las botamos, nunca las reaprovechamos, ¿no? Si pudiéramos cambiar un poquito ese chip y decir, mira, es que no es porque yo tenga espacio y que pueda botar la basura, es que estoy simplemente desvinculándome del problema que se está generando en América Latina, ¿no? O sea, es una concientización principal, primaria, primero nosotros y luego lo irradiamos a nuestro alrededor, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Si todos pensáramos así, tendríamos un cambio de sociedad real, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Mira, hay participación colectiva, economía, pensemos en la economía circular, y eso nos va a ayudar a gestionar mejor los incendios. Si sabemos que naturalmente los incendios se van a dar, porque no es una cosa solamente provocada por el hombre. Saben que de acuerdo a los porcentajes que se han evaluado, más del 95% de los incendios forestales son provocadas por el hombre. Imagínense el porcentaje. Solo 5% es provocada por la propia naturaleza, que es su propia dinámica. Pero el 95%, ¿qué hacemos? Estamos quemando nuestro propio planeta, ¿no? Entonces, al hacer una gestión de incendios, involucraría sistemas de quemas más controladas, y vamos ahí, ¿no? Control territorial sostenible. O sea, si nosotros pensáramos en ese control, en esa mejora de esas quemas, podríamos disminuir obviamente las áreas quemadas. Y si de todas maneras sabemos que puede darse un incendio, podemos prevenir los riesgos a los que nos vamos a enfrentar después. Y si ya se va a dar el incendio, habiendo hecho prevención, podemos disminuir las áreas quemadas. O sea, dentro de los dos ámbitos, ¿no? Si sabemos que se va a dar y sabemos que no se podría dar, lo podemos evitar. En ambos casos la prevención va a ser fundamental para siempre disminuir los riesgos que pueden causar los incendios, ¿no? Finalmente, como dice allá, ¿no? Podemos tener control territorial sostenible nosotros mismos, pensando en esa forma colectiva. Y finalmente, áreas, como dice, intangibles, protegidas, que no se afecten con los incendios forestales, ¿no? Tipo los urros, es el ejemplo más cercanito para nosotros, ¿no? Si cuidamos, lo protegemos, si estamos siempre alertas de que pueda suceder o no. Ya nos contó, por ejemplo, Miguel, ¿no? Que allá en Chile que hacen sensores. Si pudiéramos saber que las condiciones climáticas están llevándonos a que eso pueda generar un foco de incendio,
los sensores nos podrían ayudar, por ejemplo, a mandar señales de que parámetros de temperatura está fuera, aire, oxígeno, etcétera, está en condiciones que pueden favorecer un incendio. Tome prevención sobre ello, ¿no? Se toma una acción y se podría evitar, ¿no? O por lo menos minimizar el riesgo, retiren a la gente, disminuyan, hagan algo y ya se puede tomar un plan de acción frente a eso. Entonces, esa es la propuesta, ¿no?, del summa causae dentro del aspecto socioeconómico que se ha estudiado dentro de este año de trabajo. Y pues, ¿a dónde nos lleva esto? No es que se quede aquí y solamente lo difundamos. La idea de tener este trabajo es hacer una propuesta de políticas públicas. Como nosotros como académicos no podemos hacer la política pública como tal, sino podemos proponer, o sea, cómo podemos encaminar a nuestros políticos y decirles, mire, ¿qué le parece esta idea? Podemos trabajar así. Estas son las herramientas que les estamos proporcionando. Al final de cuentas, el tomador de decisión, el que dice sí, el que va a firmar el papel es la autoridad. Pero si la autoridad no tiene por la base para sustentar lo que va a hacer, lo que va a firmar, no lo va a hacer. Entonces a veces nosotros esperamos que la autoridad la haga, pero nosotros de nuestro lado tampoco ponemos de nuestra parte y no contribuimos, sabiendo que podemos hacerlo. Entonces esta es la propuesta nuestra, como parte académica, como parte científica, es decir, hemos estudiado, hemos levantado información, tenemos esta propuesta, ¿qué les parece? Nos sentamos, lo discutimos, ¿les parece? Ustedes lo ajustan a las necesidades de la región y adelante, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, con eso termino esta parte socioeconómica y en el caso de José Soto, nuestro profesor, nos va a hablar ahora de la tecnología del uso de los hidrogeles y nanopartículas, cómo se utilizaría en la rehabilitación, reforestación de áreas que han sido afectadas o son vulnerables a incendios forestales. Ya tenemos varios resultados, él está trabajando aquí juntamente con la universidad y pues él nos contará esa experiencia, qué es lo que se ha logrado, son cosas bastante positivas, que no queremos que se quede ahí nomás, ¿no? No queremos que se quede en el invernadero, queremos que esto avance más, por eso que mañana en el taller, que tenemos otro taller, por si acaso, ¿no?, de esa aplicación, cómo se usaría esos materiales, como estas plantitas forestales, para que los chicos que estén aquí presentes o los colegas que puedan venir, conozcan cómo se utiliza, cómo se hace y cómo podríamos llevar a las zonas de reforestación aquí en la región Puno, porque ese es nuestro enfoque, trabajar con la región Puno. Ya lo hemos hecho partícipes a los bomberos al día de ayer, por ejemplo, a CERNAM también, para que nos acompañen dentro de esta dinámica esta semana, porque como les decía, ¿no?, el gobierno necesita de la parte académica para poder tomar decisiones, para poder implementar tecnologías, para poder implementar mecanismos que ayuden a la sociedad, ¿no? Entonces ese es nuestro vínculo, como dice, sociedad, empresa y gobierno, ¿no? O sea, si nosotros no hacemos parte, tampoco van a esperar y siguen esperando, ¿no? Lo sabemos, como acabamos de decir, pero ¿qué hace la autoridad? No hace nada. ¿Ok? José, adelante entonces, él nos va a presentar ahora estas tecnologías. Bueno, primeramente agradecer la participación de algunos profesores aquí de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Dando continuidad a este proyecto, que nosotros pertenecemos a un proyecto especial del CITEP. Entonces, como ustedes observaron, ¿no?, primeramente nuestros investigadores colombianos, ellos tienen su parte trabajando con anticipación a incendios forestales, ¿no? Después el profesor de Chile también, con sensores, el profesor Saúl, que la profesora Verónica presentó de él, la parte socioeconómica, con estudios también. Y en esta oportunidad mi persona, ¿no?, hablando sobre los polímeros, que por cierto también tenemos un proyecto de polímeros usados en la agricultura. Entonces, en esta oportunidad, ese proyecto trata de, así hablando de forma bien resumida, sobre unos polímeros comerciales que hemos usado en la producción de una especie forestal, quechua, que ustedes conocen, ¿no?, en quechua. También usamos nanopartículas de óxido de zinc, que por cierto ayudan bastante en la nutrición. Hidrogel, en diferentes dosis también, ¿no? Claro que el hidrogel cargado con la nanopartícula de zinc. Y bien, el proyecto continuó y ahí fue creciendo las plantas poco a poco. Hubo un tratamiento
asentamiento que creció más, casi medio metro de tamaño en un año, o más de medio metro de tamaño, si no me equivoco. Y llegamos a buenos resultados, ¿no? Usando hidrogel y usando nanopartículas de zinc. Siguiente. Siguiente. Entonces, hay algunas partes, hablando de incendios, ¿no? Como antecedentes, áreas quemadas así por incendios, y vemos que polilepsincana medio que no aguanta el incendio, no es como la queña, ¿no? La queña se quemó y ya rebrota. Siguiente. Y esa parte de aquí son los resultados de esa investigación. Entonces, ¿qué observamos? Observamos unos gráficos, ¿no? Con unas regresiones lineales aquí. Entonces, si observamos bien, todo lo que es en color anaranjado corresponde a los tratamientos de hidrogel. ¿Okay? Ese de aquí es hidrogel 0 gramos, la parte de aquí. Entonces, ustedes observan. El tratamiento que usó hidrogel 0 gramos, o sea que no hubo hidrogel en la interacción del sistema radicular, entonces el crecimiento para la altura de planta fue bien inferior. Y esto en 10 meses de investigación. O sea, prácticamente sin hidrogel, su comportamiento de la planta es bajísimo en términos de crecimiento. Ya en lo que fue las dosis de 10 gramos, otra dosis de 15 gramos de hidrogel, sí, propició mayor crecimiento de la planta. También, ¿no? Como estaba cargado con nanopartículas de óxido de zinc, entonces ayudó fuertemente en el crecimiento y desarrollo de polilepsincana. Lógico que estaban también en ambientes lumínicos diferentes, porque si nos ponemos a pensar un poco en fisiología vegetal, no todas las plantas les gusta sol directo, que aparentemente pareciera que sí, pero si hacemos ambientes lumínicos diferentes, entonces vemos comportamientos diferenciados también para crecimiento de plantas. Siguiente. Y aquí también, ¿no? Aquí también, continuando con los otros tratamientos, se ve que el uso de hidrogel y nanopartículas de óxido de zinc promueve mayor crecimiento en comparación al tratamiento control que no tenía hidrogel, no tenía nanopartículas de zinc tampoco. Entonces, de ahí que viene, ¿no? En la producción forestal se debe usar hidrogel como una recomendación para lo que es la producción. Claro que después de los incendios tenemos que reforestar, ¿no? Entonces, si la producción es lenta, como también polilepsincana tiene un pequeño historial por los campesinos que es lento en crecimiento. Entonces, muchas veces el campesino no quiere polilepsincana porque su crecimiento es lento. ¿Ok? Siguiente. Aquí también, este ya es el ambiente número 3, entonces igual se ven las curvas de regresión, ¿no? En términos de crecimiento de plantas, en comparación en la línea azul, los que no tienen los hidrogeles, ¿no? Siguiente. Igual aquí repetimos lo mismo, el mismo comportamiento. Este es el nivel de luminosidad de 90% de luz solar. O sea, las mallas Rachel llegan por porcentaje. Si uno va, compra, tú tienes que dar cuenta si quieres esas investigaciones, qué porcentaje de luz deja pasar la malla. Entonces, en función de eso, haces tus ambientes protegidos, ¿no? En todo caso, este fue de 90% de luz solar. O sea, tenía más luz pasando al interior de las plantas. Siguiente. Bueno, aquí también este es 95% de luz. Entonces vemos que también el crecimiento fue bueno. Siguiente. Aquí una foto de algunos incendios que han ocurrido, ¿no? Que vienen ocurriendo. Siguiente. Aquí también. Siguiente. Y bueno, esta parte es más materiales y métodos, ¿no? Local de ubicación, como ya les dije, fue en Camacani. Sustrato empleado ha sido empleado en pozos de 8 litros usando tierra del mismo Camacani. Y diseño estadístico corresponde a un experimento instalado en un factorial de 5×2. Rosy, ¿qué estás haciendo? 5×2. 5 niveles de luminosidad y 2 dosis de hidrogel. ¿Ya? Ay, Jesús, si no me puedo. Es que se perdió la
Bueno. Entonces es 5 por 2. Ya regresó, ya los escuchamos. El experimento fue desarrollado en un esquema factorial de 5 por 2. ¿Por qué 5 por 2? Porque no quería que sea muy grande el experimento también. ¿Okay? Claro que se pueden hacer experimentos mayores, ¿no? Más grandes. Entonces, 5 repeticiones con cada tratamiento, totalizando 50 parcelas experimentales. 50, cada bolsa conteniendo la planta fue considerada como una parcela. Cada parcela es conformada por 5 plantones de polilepsincana. Entonces, ese fue el experimento. Siguiente. Y bien, un resumencito de los tratamientos está aquí. Y también quiero destacar que tenemos un tesista que tiene una beca de Prociencia aquí en Agrarias. Inclusive el ingeniero Larico es su asesor. Entonces también tenemos un experimento bien parecido como el que yo he desenvuelto. Entonces, en resumen, ¿no? El tratamiento 1 correspondió al nivel de luminosidad 1, ahí nivel 2, 3, 4, 5, y el tratamiento 6 sin luminosidad. Las dosis de hidrogel que usé, 7 y 9 gramos, y así repetí lo mismo, ¿no? Y como les dije, las plantas fueron adquiridas en el mismo Camacari. Siguiente. Tratamientos antes de la instalación de experimentos. O sea, antes de la instalación uno siempre tiene que preparar las cosas, ¿no? Entonces, esa es parte metodológica ya. Siguiente. Y bien, aquí estoy yo. Y esos fueron los ambientes que yo consideré como el tratamiento número 1, el 1, el 2, 3, 4, el 5 y el 6 estaba sin esa cobertura de malla Rachel. Entonces, cada malla Rachel aquí que ustedes observan, aparentemente en la foto parece la misma, pero es diferente, ¿okay? En términos de penetración de rayos solares. Y dentro de cada uno había las dosis de 7 y 10 gramos de hidrogel con polilepsincana. ¿Okay? Entonces, esas cosas de aquí son interesantes porque incluso los brasileños hacen estudios de ecofisiología vegetal justamente para ver cómo se comportan las plantas en ambientes lumínicos diferenciados. Entonces, un poco que aprendí esos experimentos allá y como trabajamos junto con el CITED, dije yo, ¿qué hago en este proyecto? Entonces, ¿cuál es mi participación de mí? Entonces se me ocurrió producir en ambientes lumínicos diferentes, ¿no? Ustedes saben que es regeneración natural, que cuando dentro de un bosque cae una semillita, el ambiente lumínico es diferente, ¿no? Si es de pino, por ejemplo, cae una semilla de pino y por suerte la naturaleza puede germinar. Pero dentro de un bosque, el ambiente lumínico es otro. ¿Okay? Más o menos simulando esas cosas de la ecofisiología. Siguiente. Y aquí es el hidrogel, ¿no? Preparado. Y aquí tomo una foto de todos los ambientes lumínicos, que por cierto la estructura del fierro todavía está en Camacari. ¿Okay? Siguiente. Y bien, aquí unas fotografías, sesión de fotos de los tratamientos. Entonces vamos viendo bien diferenciado, ¿no? Un tratamiento que tenía hidrogel, luminosidad, siempre se destacó en tamaño. Este de aquí es plantas forestales de quinoa. Se observa en un año crecimiento de hasta 90 centímetros de tamaño. O sea, un año, en ambiente lumínico, casi 90 centímetros de tamaño en crecimiento. Ya comparando con el tratamiento testigo que no creció mucho. Siguiente. Ahí siguiente. Este de aquí es se observa en un año de crecimiento inferior a los tratamientos, el tratamiento testigo, ¿no? Sin nada de hidrogel y sin luminosidad. O sea, que en ambiente así normal, en un año, polilepsincana no crece, retrasa mucho el crecimiento. Siguiente. Y aquí una foto tomé de todito, de la dosis 10, dosis 7, de 10, de 7 son dosis de hidrogel diferentes. Tratamiento 1 es el ambiente lumínico 1, ambiente lumínico 2, ambiente lumínico 3, el 4, el 5. El ambiente lumínico 6 no tiene protección. Entonces ustedes observen, ¿no? Y ese comportamiento fue casi para todas las plantas, no creció. Y eso fue en un año del experimento. Entonces yo puedo concluir que el experimento fue bueno, obtuvimos casi 1 metro de tamaño en ambientes lumínicos. Entonces podemos recomendar
que los viveros adopten, ¿no? De repente sus resultados, no obligarlos, sino que adopten, pueden adoptarlo como gestión de recursos naturales. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ya para terminar. Siguiente también. Bueno, esa es una fotografía que yo coloqué después de un incendio, ¿no? Pertenece al colli, que tiene la tendencia a rebrotar, ¿no? Ya la queña no. Siguiente. Siguiente. Y después pasando al siguiente. Y bien, una vez que las plantas han crecido ya en el vivero, en el ambiente protegido de Camacani, entonces, ¿qué tenía que hacer después de eso? Llevar para reforestación, al campo. Entonces yo llevé más o menos a la altura de Cabanillas, un pueblo ahí pequeño, un pueblo indígena, y primeramente pensamos en el riego, ¿no? Entonces se hizo unos huecos en los bofedales, se instaló un sistema de riego, porque las queñas iban a ser plantadas ya. Entonces se llegó a reforestar. Actualmente las plantas ya están con 1,30 m de tamaño, aproximadamente. Y ya casi también lleva algo de 6 a 7 meses de crecimiento. Entonces, del vivero de la producción se fue para el campo y su principal riego es de agua de bofedal, de un bofedal. Esa es la estructura de fierro. Para cuando yo iba a instalarlo en campo, la planta no recibiera luz directa del sol, porque ya tenía muchas plantas de queña reforestadas. Con incidencia de los rayos solares, ellas se secan, mismo con riego, o cae una granizada fuerte y revienta todas las hojas. Entonces, como es cerca a Santa Lucía, ese lugar donde está instalado, entonces dificulta mucho las condiciones ambientales y climáticas. Bien, esta estructura de fierro, ¿no? Cubierto por una malla raché también. Siguiente. Ahí yo mismo hice ese hueco, coloqué improvisé, ¿no? Con una lavadora adentro, con un peso con piedras, tubería, y desde la montaña, más o menos algo de 400 metros de manguera, coloqué el sistema de riego para que las plantas continúen hidratadas, ¿no? Claro que el reforestamiento en la montaña también fue realizado con hidrogel, otra dosis de hidrogel al suelo, preparado y cargado también con nanopartículas y con fertilización también. Siguiente. Esa presentación fue, yo presenté esto ya en Colombia hace un tiempo, entonces por eso que coloqué la Titicaca aquí un poquito más, para que los colombianos se ubiquen en qué lugar lo he hecho, ¿no? Para no estar volando. Entonces fue eso. Siguiente. Es necesario preservar, gestionar, cosechar agua y generar bosques nativos para la captura, equilibrio e infiltración de agua al suelo. Entonces, así solo para cerrar mi presentación ahora, quiero cerrar con una frasecita: que los bosques promueven la mayor cantidad de infiltración de agua en el suelo. Bueno, al menos eso dicen los ingenieros forestales. ¿Okay? Entonces, eso era lo que yo tenía que decir para ustedes. Gracias.